Un saludo a todos ustedes que siguen estas catequesis sobre la Navidad en los padres de la Iglesia. Agradezco a la Universidad Pontificia de México y al doctor Aguiñaga por esta iniciativa, que es sin duda una gran oportunidad para compartir el invaluable tesoro de los santos padres. Yo soy el padre José de Jesús Ramírez González, de la diócesis de San Juan de los Lagos, en México. Y en este tercer día de encuentro, me complazco en presentarles la doctrina de la encarnación del Señor, el misterio de la Navidad, en Ambrosio de Milán. Pues sin más, entramos en materia. La escena octava, que se contempla en los relieves de madera conservados en el antiguo Duomo de Milán, presentan una de las escenas que cambiaría a profundidad no solo la historia de la ciudad, sino de todo el occidente cristiano. Al centro del relieve, sobre un púlpito, el gobernador de la provincia de Emilia Liguria sostiene un discurso en plena iglesia milanés ante una turba agitada y dividida. La iglesia de Milán vivía en efecto una grave experiencia de laceración. En el año 355, el emperador Constancio II había mandado al exilio a Dionisio, el obispo de la ciudad, y había impuesto a Auxencio en su lugar. El problema era sobre todo doctrinal. Dionisio era un obispo que profesaba la fe católica, tal como había sido definida por el Concilio de Nicea en el año 325, y Auxencio era al contrario un obispo filoarriano. La situación se agravó en el año 374, cuando Auxencio murió y ambos partidos, el niceno y el arriano, deseaban que fuera nombrado obispo uno de los suyos. El gobernador había acudido a la iglesia de Milán con la intención de procurar la paz de la ciudad. Fue en aquella ocasión, como lo cuenta su primer biógrafo, Paulino de Milán, cuando un niño, que pueden ver ustedes en la imagen en la esquina inferior izquierda del relieve, gritó con fuerza: Ambrosio, obispo. Y casi milagrosamente, el pueblo entero, la parte católica, la parte arriana, aprobó aquella designación. He dividido esta exposición en 4 partes que ustedes pueden ahí seguir. Primero vamos a tener un acercamiento rápido a la persona y al ministerio de Ambrosio, un gobernador llamado a ser pastor. Después conocemos su doctrina sobre Cristo, un pastor llamado a defender la fe, le he titulado. Después conocemos a profundidad su obra De Fide ad Gratianum, un pastor llamado a escribir, y finalmente nos adentramos en el misterio de la encarnación y de la Navidad con las enseñanzas de este santo obispo. Ambrosio debió nacer entre el año 337 y 339. Nació en Tréveris. Estamos en el occidente cristiano, estamos en el pleno siglo IV. Ambrosio nace de una familia aristocrática, cristiana. Su papá muere prematuramente, también se llamaba Ambrosio, había sido prefecto de las Galias. Así que la familia, la madre, Ambrosio y sus 2 hermanos, Marcelina y Sátiro, se transfieren a Roma. Ahí en Roma se le encuentra en el año 353, donde Ambrosio hace sus estudios de abogacía, de retórica, y bueno, permanecen ahí en la ciudad. Después lo encontramos ya en el año 368 como prefecto de Sirmio. Y en el año 370 fue nombrado prefecto consularis Ligurie et Emilie, con sede en Milán. A causa de la ecuanimidad de su persona y su gran sabiduría, fue aclamado por el pueblo para suceder a Auxencio en la sede episcopal de Milán. Como al momento de su nombramiento era solo catecúmeno, recibió el bautismo el 7 de diciembre del año 374 y una semana después recibió la consagración episcopal. Se cuenta que después de su consagración, Ambrosio entregó a la iglesia de Milán y a los pobres todos sus bienes.
Tuvo una intensa participación en la vida eclesial, promoviendo la creación de nuevos sedes episcopales, influyendo en varios concilios como el de Aquileia 381, el de Roma 382, el de Milán 393, promoviendo también una liturgia llamada ambrosiana en su honor, vigente hasta el día de hoy en la arquidiócesis de Milán. Y bien, a su regreso de un viaje de Pavía, con motivo de una ordenación episcopal, cayó enfermo y murió un 4 de diciembre, justo un día como hoy que se estrena esta grabación, pero del año 397. Su apresurada preparación para recibir los sacramentos fue suplida después por una rica e intensa formación cristiana bajo la guía del presbítero Simpliciano. Ambrosio intensamente estudió la Sagrada Escritura, los padres griegos, algunos autores hebreos y paganos como Filón y como Plotino, y así se consolidó en Ambrosio un vasto pensamiento teológico, moral, político y social que fue la fuente de su gran protagonismo episcopal. Él protagonizó efectivamente distintas contiendas políticas religiosas en este lapso de tiempo que va desde la dinastía de los Valentinianos, el emperador Valentiniano I, hasta la dinastía teodosiana con Honorio. Ambrosio nos revela toda su inteligencia en el modo de tratar a los emperadores y probablemente es el primer padre de la Iglesia en introducir una distinción entre la autoridad del obispo y la del emperador y de exigirla, que será cercana a la analogía que después se hará del poder temporal y del poder espiritual. Son muy famosos los episodios de su vida como la restitución de las basílicas que tenían los arrianos, restitución a la parte nicena, la remoción del altar de la Victoria del Senado romano, la ocupación de la Basílica Porciana para evitar que los arrianos la ocuparan, la influencia para impedir la reconstrucción de la sinagoga de Calínico, que había sido quemada, y la penitencia pública que le impuso al emperador Teodosio después de la matanza de Tesalónica. También a Ambrosio se le debe el descubrimiento de los cuerpos de los mártires Gervasio y Protasio, que se conservan en la actual llamada Basílica de San Ambrosio, donde se encuentran a propósito los restos de los tres, así como de los mártires Nazario y Celso de Milán y de Vitali de Agrícola en Bolonia. La historia lo recuerda como un gran predicador, dedicado tanto al estudio como a la resolución de los problemas eclesiales. Sus homilías son excelentes. Se cuenta que por su misma voz, Agustín de Hipona fue movido a abrazar el cristianismo, tal como el mismo Agustín lo narra, lo refiere en sus confesiones. Sus últimos años de ministerio, aquellos que coinciden con el mandato de Honorio, lo vive ya disminuido en su influencia política y se dedicó más bien a la visita de las diócesis sufragáneas, a fomentar el canto y las ceremonias sagradas y a componer algunos himnos litúrgicos. Ambrosio también fue un escritor prolífico. No nos bastaría el tiempo para describir todas las obras que tenemos de él. Basta decir que hay al menos unas 20 obras exegéticas. Hay diversas obras morales y ascéticas en las que resaltan bastantes dedicadas al tema de la virginidad, porque era un obispo preocupado por la decadencia moral en el norte de Italia. Tenemos sus obras dogmáticas, especialmente un tripié dogmático, del cual hablaremos a profundidad más adelante, de Fide ad Gratianum, de Espíritu Santo y de Incarnationis Dominice Sacramento. Además está el de Misteris, de Sacramentis, de Penitencia, que bien son importantes
en otros temas de la teología. Se conservan 3 discursos, un sermón contra Ausencio, un epistolario compuesto por 91 cartas, diversos himnos de él, en fin. La Iglesia Católica lo venera cada 7 de diciembre y es considerado uno de los 4 padres principales del occidente cristiano. Obispo, pastor llamado a defender la fe. Como gobernador de la provincia, Ambrosio había sido testigo de las confrontaciones y las divisiones de los milaneses en cuestiones religiosas. A partir de su ordenación episcopal, asumió la responsabilidad de resolver tan delicada situación eclesial como pastor de aquella comunidad. Al principio de su ministerio, el obispo milanés fue muy abierto al diálogo con el clero arriano, bastante precavido en sus decisiones. Sin embargo, no podía permanecer neutral. Fue el gran Basilio de Cesarea el que, mediante un intercambio epistolar, conservamos la epístola 97 de Basilio, lo motivó a llevar a cabo el buen combate de la fe, sanando las heridas causadas por el arrianismo y retomando las antiguas enseñanzas de los padres. Entonces, Ambrosio entendió que para garantizar la comunidad de la Iglesia no era suficiente mantener una pacífica convivencia civil y toma la firme determinación de defender la fe llamada católica de la facción que defendía el credo niceno, en el cual él mismo había recibido el bautismo. ¿Cuáles fueron sus interlocutores? Como pastor defiende la fe frente a diversas posturas trinitarias y cristológicas que dividían el cristianismo, pero también al exterior de la comunidad, él defiende la fe ante el paganismo y ante el hebraísmo. Como vemos, el plano de acción es enorme. ¿Cómo le hizo Ambrosio para defender la fe ante los arrianos, apolinaristas, abelianos, todo aquello que dividía al interno, y ante los emperadores y los judíos y aquellos que querían rescatar la religión, las costumbres paganas? ¿Cómo le hizo? Los estudiosos descubren en Ambrosio 4 vías de acción episcopal que creo que nos sirven también en la actualidad para mantener pura la fe que hemos asumido. Primero, Ambrosio se da cuenta que es necesaria la sabiduría del intelecto para que de ahí emerja la verdad de la fe. Segundo, es necesaria la comunión eclesial, la comunión entre las distintas iglesias, en los distintos miembros de la iglesia. Y entonces ahí se asegura la custodia de la fe. Tercero, es necesario la perseverancia en la oración. Era un hombre profundamente espiritual y ahí se refuerza la fe en la vida interior. Finalmente, la veneración de los santos mártires, y podemos agregar la liturgia misma, porque ahí los mártires nos dan testimonio de la fe. Nosotros, en esta exposición, por cuestiones metodológicas, nos vamos a centrar solo en la primera vía que usó Ambrosio, la sabiduría del intelecto. Y concretamente nos vamos a enfocar en la confutación de las herejías cristológicas, en su doctrina sobre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Habrá mucho que decir en otros momentos. Bien, entonces, ¿qué decía San Ambrosio? ¿Cómo defendió la fe en Cristo Jesús? Pues para propiciar el triunfo de la verdad nicena, en ese ambiente tan turbio y tan confuso, era necesario, dice él, fomentar el conocimiento y la inteligencia. Porque el conocimiento sirve para comprender los contenidos de la fe y la inteligencia, dice, para extirpar sus errores. Se convirtió así en un ferviente defensor de la divinidad del Hijo de Dios, y esto frente al arrianismo, y también en un defensor equilibrado de las 2 naturalezas, humana y divina, y las 2 voluntades, humana y divina, de Cristo, sin detrimento en su unidad, frente a los embates de los docetas
y de los apolinaristas. Además de aprovechar su gran pericia política, su habilidad organizativa al interno de la Iglesia, Ambrosio emprendió esta defensa de la fe con sus dotes intelectuales y literarios. Por eso escribió De Fide ad Gratianum, de Espíritu Santo, y De Incarnationis Dominici Sacramento. Estas tres obras serán las tres obras más importantes de las que podemos nosotros conocer su teología, su visión de la Trinidad y su visión de Cristo. Aunque hay que decir que toda su producción literaria, sus cartas, sus himnos, sus exégesis, sus homilías, están impregnadas indiscutiblemente de su fe nicena. Vamos pues. La defensa de que Cristo es Dios. Seguramente quienes han seguido estas catequesis sobre los padres de la Iglesia y quienes tienen algún otro acercamiento hacia los padres, conocen ya la realidad del arrianismo. Me permito decir unas breves cosas para aquellos que se nos unen en este estudio. Lo primero es que alrededor del año 323-25, un presbítero de Alejandría llamado Arrio comenzó a difundir una doctrina que comprometía severamente la divinidad del Hijo de Dios. Arrio partía de un principio fundamental. Dice que la divinidad tiene que ser necesariamente no creada y no generada, increada e ingénita. Y entonces el Hijo de Dios no podía ser verdadero Dios. Esta doctrina se popularizó y entonces la Iglesia tuvo que dar una respuesta. Era inadmisible, ciertamente. Por eso se reunió el Concilio de Nicea en el año 325 y ahí los 318 padres conciliares condenaron las tesis de Arrio y del arrianismo, las tesis fundamentales. Declaró oficialmente que el Hijo era de la misma sustancia del Padre, en griego se dice homoousios, y bueno, nosotros no sabemos de memoria parte de esta profesión de fe. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, de una sola sustancia del Padre. Esta fue la definición de Nicea. ¿Qué pasó después de Nicea? La verdad es que el arrianismo no fue aniquilado, sino que fue promovido y con fuerza, y fue diversificado en distintas posturas teológicas durante la segunda mitad del siglo IV, aumentando la división y aumentando la confusión al interno de las iglesias cristianas. El occidente, parte donde pertenece Ambrosio, no estuvo exento de estas controversias. Desde la primera mitad del siglo IV, encontramos a los padres de la Iglesia luchando contra el influjo del arrianismo. Tenemos el testimonio de Hilario de Poitiers, Gregorio de Elvira, por mencionar algunos. De hecho, en el año 355, el emperador Constancio convocó un concilio en Milán. Hay que decir que el emperador era partidario del arrianismo. Y en este concilio, el emperador desterró a varios partidarios de la fe nicena, entre ellos Dionisio, que hemos hablado, obispo de Milán, Eusebio de Vercelli y Lucifero de Cagliari. Poco después es cuando toma posesión Ausencio, y Ausencio, arriano, permanece en la sede de Milán hasta el año 374. Vean ustedes, casi 20 años de un obispo arriano en Milán. El patrocinio imperial era fuerte y durante estos 20 años ni Atanasio de Alejandría, ni Hilario, ni Eusebio de Vercelli, ni el mismo Dámaso de Roma pudieron conseguir la deposición de Ausencio hasta que le llegó su muerte.
Entonces, ¿qué tipo de arrianismo era el que promovía Ausencio? ¿O qué tipo de arrianismo era el que se promovía en Milán? Ciertamente no era el mismo arrianismo que afrontó, por ejemplo, Atanasio, el arrianismo occidental de matiz homeo, es decir, aquel que predicaba que Jesucristo era semejante, que el Hijo de Dios semejante al Padre y punto, no fue tan importante como se pensaba en un principio, sino que fue de una tendencia más radical, porque se radicalizó finalmente el arrianismo y bueno, posiblemente el daño más fuerte vino del arrianismo anomeo, es decir, de aquellos que predicaban que el Padre y el Hijo no tenían semejanza alguna. Cristo no era semejante con el Padre, el Hijo de Dios no era así. Vamos a escuchar a Ambrosio, tenemos algunas consideraciones, cómo él atacó el arrianismo y cómo él defendió la divinidad del Hijo de Dios. Dice así: consideramos ahora cuáles son las cuestiones que plantean los arrianos acerca del Hijo de Dios. Dicen que el Hijo de Dios no es semejante al Padre. Ahí está la tesis anomea. Si esto se dijera a un hombre, se consideraría una ofensa. Afirman que el Hijo de Dios ha tenido comienzo en el tiempo. Esta otra tesis arriana. Cuando Él mismo es el creador de los tiempos. Deseamos convertirnos en eternos y tratamos de negar que el Hijo de Dios sea eterno, cuya eternidad está demostrada y manifestada por su naturaleza, no por la gracia. Dicen que fue creado, otra tesis arriana. ¿Quién incluye al autor entre las obras hasta el punto de que parezca identificarse con lo que ha hecho? Manifiestan que el Hijo de Dios no es bueno. Esta afirmación sacrílega se condena por sí misma, puesto que no puede esperar perdón. Vean cómo Ambrosio asume en este parágrafo de el de fide sobre la fe cada uno de los argumentos de los arrianos. Niegan que el Hijo de Dios sea verdadero y omnipotente, mientras que reconocen que todas las cosas han sido hechas a través del Hijo y que todas han sido creadas por el poder de Dios. Ahora bien, ¿qué otra cosa es el poder sino la naturaleza perfecta? También niegan que sea uno solo con el Padre según la divinidad. Borren, pues, el Evangelio y silencien la voz de Cristo, ya que él mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Ambrosio está citando Juan capítulo 10, versículo 30. Esto no lo digo yo, es Cristo quien lo dijo. ¿Acaso era un engañador para que mintiera? ¿Un impío para que usurpara lo que no le pertenecía? Pero cada uno de estos puntos los expondremos ampliamente en su lugar correspondiente. Y así lo hace en el Tratado sobre la Fe. Va analizando cada uno de estos puntos que aquí ha resumido y a rebatirlos sobre todo con el uso de los textos bíblicos, incluso usando los textos bíblicos que los arrianos utilizaban para defender su propia fe. Hay otro pasaje significativo. Él habla a Dios diciendo, ahora Padre omnipotente, dirijo mis palabras a ti con lágrimas. Yo te proclamo ciertamente inaccesible, incomprensible, inestimable, pero no me atreveré a considerar inferior a tu Hijo. Esto era lo que hacían los arrianos. Efectivamente, he leído que Él es el resplandor de la gloria y la imagen de tu sustancia. Son referencias bíblicas. Y temo que al decir que es una imagen inferior de tu sustancia, parezca que estoy nombrando una sustancia inferior a la tuya, cuya imagen es el Hijo, puesto que la plenitud de tu divinidad está en el Hijo. He leído con frecuencia y creo voluntariamente que tú, el Hijo y el Espíritu
Se refiere a ellos como un solo ser. Eres inmenso, incircunscripto, inestimable, indescriptible. Está diciendo un solo Dios, una sola divinidad. Así es como Ambrosio cree en la divinidad de Cristo y la defiende. Sin embargo, también fue puesta en tela de juicio la humanidad de Cristo. Algunos de ustedes estarán ya familiarizados con las tesis de Apolinar de la Odisea, que hacia el año 350-352 comprometía la completa humanidad de Cristo, diciendo que el Hijo de Dios, consustancial con el Padre, había asumido un cuerpo humano en el seno de María. Apolinar era amigo de Atanasio de Alejandría, era ortodoxo en su fe nicena, pero esta forma de entender la encarnación hacía que se negara la existencia de un alma humana en Cristo, y entonces la humanidad de Cristo no sería completa. Él quería asegurar la impecabilidad de Cristo y la unidad de su ser. Obviamente la Iglesia tenía que responder también a estas tesis porque se comprometía la salvación del género humano. Recordemos que si Cristo no hubiera asumido la completa humanidad, no lo hubiera redimido. Para responder a esta postura, después considerada también herética, Ambrosio de Milán escribió en el año 382 De Incarnationis Dominici Sacramento. La obra es un pequeño opúsculo dogmático, parece que fue una homilía y después fue preparada para su publicación. Se cree que fue pronunciada originalmente en la Basílica Porciana. Y bueno, la primera parte es una refutación completa de las tesis de Apolinar de la Odisea. Y en la segunda parte, Ambrosio responde a una pregunta que le hizo el emperador Graciano. ¿Cómo puede ser el ingénito y el engendrado de una misma naturaleza y sustancia? Es decir, el Padre que es ingénito, el Hijo de Dios que es engendrado, ¿cómo pueden serlo? Y bueno, vamos a leer Ambrosio, de Incarnationis número 35, dice: se me pasaría un día antes que acabara de dar los nombres de los herejes y de las diversas sectas. A todas las refuta, sin embargo, esa fe común de que Cristo es Hijo de Dios, y no solo el Hijo sempiterno del Padre, sino también el nacido de la Virgen, el que como el esposo que sale de su alcoba, de su tálamo, exulta como un gigante para recorrer su camino. Está utilizando un salmo. El esposo del alma en cuanto verbo y el gigante de la tierra, porque para realizar su misión en nuestro provecho, aunque desde siempre era Dios eterno, desde siempre, asumió el misterio de la encarnación, no dividido, sino uno, el mismo, porque ambas cosas son uno y uno es en ambas cosas. Esto es, ya sea en la divinidad o en el cuerpo. No es por tanto uno del Padre y otro de la Virgen, sino el mismo que procede de una manera del Padre y de otra manera de la Virgen. Ya nos está explicando el misterio de la encarnación, Ambrosio. Por tanto, tomó de nosotros lo que ofrecería como suyo por nosotros. Una excelente retórica este texto en latín, para redimirnos con lo nuestro y conferirnos de lo suyo lo que no era nuestro por su divina generosidad. Por tanto, se ofreció según nuestra naturaleza para realizar lo que está por encima de nuestra naturaleza. De lo nuestro ofreció el sacrificio, la humanidad. De lo suyo nos confirió el premio, la divinidad. Y muchas cosas encontrarás en él, tanto según nuestra naturaleza como por encima de nuestra naturaleza. Pues según la condición del cuerpo, estuvo en el útero, nació, fue amamantado, fue colocado en un pesebre. Pero por encima de esta condición humana,
la Virgen lo concibió y la Virgen lo engendró, para que creyeras que era Dios el que renovaba nuestra naturaleza y que era hombre el que según la naturaleza nacía de hombre. Ven cómo la unidad de Cristo se mantiene perfecta en sus dos naturalezas. Y finalmente, sobre la humanidad, de la defensa de la unidad de Cristo. Dice, pues tampoco es que, como algunos interpretaron, se transformara la naturaleza misma del Verbo, la cual es siempre inmutable, porque alguno podría objetar, bueno, si Dios es inmutable, ¿cómo puede ser posible el misterio de la encarnación? Dijo, mirad que yo soy y no he cambiado. Y también Pablo dice, Jesucristo ayer y hoy es el mismo por los siglos. Entonces, concluye Ambrosio, él no cambió según la naturaleza de la carne, sino que permaneció inmutable, incluso en la misma cualidad mudable de la condición humana. O sea, lo que era, permaneció. Ambrosio contempla este misterio de la encarnación y esta defensa al apolinarismo, obviamente a través de la terminología latina. No usa con mucha recurrencia el término persona, que será de vital importancia en la discusión cristológica y trinitaria, porque posiblemente le parecía a Ambrosio que el término podría suscitar a separar demasiado las tres entidades divinas, pero en sus escritos hay un perfecto equilibrio. Se distinguen las dos naturalezas y las dos voluntades, humana y divina, de Cristo. Pasamos a nuestro tercer punto. Ambrosio fue un pastor llamado a escribir. Nos adentramos ahora en este texto que de alguna manera ya hemos comenzado a leer. En la complicada sucesión de la dinastía valentiniana figura el emperador Graciano. El emperador Graciano aseguró el gobierno de la parte occidental del imperio en el año 375, después de la muerte de su padre Valentiniano I, y residió en Tréveris. Eso hizo que estuviera muy cercano a Ambrosio. El curso de los acontecimientos políticos religiosos de Occidente cambió totalmente en el año 378, cuando Ambrosio y Graciano se encontraron por primera vez. Lo hicieron en Sirmio. El emperador había sido, en esos 3 primeros años de su gestión, había sido indiferente a las cuestiones dogmáticas, pero después del encuentro con Ambrosio aceptó con gusto sus directrices, le pidió que lo instruyera en la fe, y desde entonces el emperador mantuvo una política antipagana y antiariana increciendo, inspirada por el mismo Ambrosio. Fruto de aquel encuentro, Ambrosio le escribió los 2 primeros capítulos de la obra De Fide y después el Tratado de Espíritu Santo. El De Fide está dedicado y su interlocutor es Graciano, está hablando con él mientras está escribiendo. Aunque el emperador estaba frecuentemente en campañas militares por la invasión de los godos, es seguro que él y Ambrosio se encontraron en otros momentos. En uno de esos encuentros, Ambrosio le presenta los 2 libros primeros del De Fide. Parece que Graciano los leyó después o le pide que continúe la obra. Ambrosio corresponde a esta segunda petición del emperador y se da la tarea de escribir los libros tercero, cuarto y quinto del De Fide. El texto del De Fide se abre con una dedicatoria a Graciano. Bueno, está estructurado en 5 libros, como hemos dicho. No tuvo Ambrosio el deseo, el objetivo de hacer una exposición sistemática de su doctrina. Los 2 primeros libros son más sistemáticos, los 3 últimos libros parecen ser la acumulación de algunas homilías y de varios argumentos. Les falta un poco de sistematización. La redacción sigue pues el método de su propia predicación.
Lo que quiso hacer Ambrosio es refutar los argumentos arrianos y defender la fe nicena para que se instruyera el emperador. Y de ahí nos hemos instruido todos. Debió haberlos escrito entre el 378 y el 380, porque hay algunos testimonios de que las obras ya estaban en circulación. La obra fue citada en los concilios de Éfeso, Calcedonia y Constantinopla II, y de hecho Ambrosio es el único autor del occidente citado en estos concilios, según los historiadores. ¿En quién se basa Ambrosio para responder al arrianismo? Su modelo principal es el campeón de la ortodoxia nicena, Atanasio de Alejandría, su fuente principal. Podemos encontrar muchos argumentos, incluso lenguaje muy similar, la defensa de la coeternidad del Hijo junto al Padre, la generación desde el principio en sentido ontológico, la divinización del hombre que solo puede ser posible si el verbo es divino, la defensa del homoousios, etc. Bueno, también Ambrosio se basó en las obras de Hilario, también hay alguna influencia de Basilio de Cesarea y de Dídimo el Ciego, vean entonces es de los padres griegos. Y aunque el misterio de Cristo y el misterio de la Trinidad es lo que sobresale en esta obra de Fide, Ambrosio también alude a otros temas que sería interesante profundizar en algún otro momento, como la existencia de los ángeles o el sacramento de la Eucaristía o la cuestión antropológica. Bueno, pues en esta obra de Fide, el pastor se convierte en maestro para enseñar la fe nicena a Graciano. Y Ambrosio nos enseña a todos a comprender la naturaleza del Hijo de Dios antes de la encarnación y después de la encarnación, cómo es. Y también a comprender los textos bíblicos que se refieren sea a su naturaleza divina o a su naturaleza humana de Cristo, sin despreciar, sin menguar la unidad de su persona. El tema de la encarnación es de vital importancia en la defensa de la fe. Habría necesidad de explicar tantas citas bíblicas en la que Jesús de pronto aparece demasiado humano o incluso distinto del Padre para aclararlas según un sentido ortodoxo. Vamos a disfrutar de Ambrosio, de cómo este maestro nos enseña el misterio de la encarnación. No es de extrañar si se dice, Él ha sido establecido antes de los infinitos, pues has leído que fue predestinado antes de los siglos. Esto se ve con toda claridad dicho respecto de la encarnación, como expresan los textos siguientes. La sabiduría se ha edificado una casa para sí, ha labrado 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino en la copa, ha dispuesto su mesa, enviado sus criados a convocar con grande voz diciendo, si alguno es sencillo, véngase junto a mí. San Ambrosio se pregunta, ¿en qué momento se cumple esto que hace la sabiduría? ¿Acaso no vemos en el Evangelio que todas estas cosas se han cumplido después de la encarnación? Cuando celebró los misterios de la cena sagrada, cuando envió a los apóstoles y clamó con fuerte voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Está citando el Evangelio de Juan. Vean cómo esta cita de la sabiduría le está refiriendo a los misterios de Cristo después de la encarnación. Una cosa es que se ha nombrado hijo según la sustancia divina, otra cosa según la asunción de la carne de la humanidad. Así, conforme a la generación divina, el Hijo es igual a Dios Padre y según la asunción del cuerpo es siervo de Dios Padre, porque tomó, dice, la forma de esclavo. Porque hay una cita bíblica en la que dice, este es mi siervo, y Filipenses dice, tomó la condición de esclavo, ¿no? Está justificando esta condición de anonadamiento, esta condición
que se ha dado a partir de la encarnación. No obstante, uno y el mismo es el Hijo. Por el contrario, para el santo patriarca David, él es Señor conforme a su gloria, mientras que según la serie o proceso de la descendencia, es el Hijo, no perdiendo nada, sino adquiriendo para sí el derecho de nuestra adopción, que no ha perdido nada con la encarnación. Finalmente, sobre la encarnación dice, esta generación es una generación malvada, está citando la Biblia, busca una señal, y no se le dará otra señal que la de Jonás. En verdad, se le concede una señal, no de la divinidad, sino de la encarnación. Fíjense, la señal que se pide va a ser la señal de la encarnación. Por eso lo que va a decir lo refiere a la encarnación. Pide para ti una señal. Un texto de Isaías. No la pediré, no tentaré al Señor. He aquí que una doncella concebirá en su seno. Así pues, no podemos contemplar la señal de la divinidad. Ambrosio está explicando que la señal se nos ha dado en su encarnación. Buscaremos la medida. Ay de mí, miserable, dice él. Y muchos otros testimonios de este tipo podrían aducirse, dice el mismo Ambrosio, para ver que lo dicho se refiere a la encarnación. Dice él, pero no me ahogo entre libros para que el tratado no resulte demasiado amplio ni esta exposición. Sobre el misterio de la Navidad, quiero compartirles algunas cosas que dice el de Fide. Primero, este texto sobre los reyes, dice, los magos. Los profetas señalan un solo Dios. Los apóstoles lo confiesan. Los magos creyeron en un solo Dios y suplicantes presentaron ante la cuna de Cristo oro, incienso y mirra, declarándole rey mediante el oro y adorándole como Dios con el incienso. Pues el tesoro es propio de un reino, el sacrificio de un Dios y la mirra de una sepultura. Vean esta interpretación de los dones de los magos. Ahora, ¿y qué pretendieron en sí aquellos dones místicos entre abandonados pesebres, sino que nosotros comprendiéramos la distinción que hay en Cristo entre la divinidad y la carne humana? Es decir, Ambrosio dice, de los dones que han presentado los magos, nosotros podemos conocer esta doble naturaleza de Cristo. Es verdadero Dios, se le entrega incienso, es verdadero rey, es verdadero hombre, se le entrega la mirra. Se le contempla como hombre y se le adora como Dios. Eso hacen los magos. Está recostado en unos pañales, pero brilla entre las estrellas. Las cunas señalan al niño que acaba de nacer. Las estrellas señalan al que es dueño y señor. La carne es la que está envuelta en pañales. La divinidad es la que sirven los ángeles. Y de este modo no se pierde la dignidad de la majestad de su naturaleza y se reconoce la verdad de la carne. Vean cómo el episodio de los magos es una verdadera epifanía. Se está manifestando quién es el Hijo de Dios. No solo es admirable la generación de Cristo por parte del Padre, también es admirable su generación derivada de la Virgen. Tú dices que aquella, la generación del Padre, la generación eterna, es semejante a una concepción. Y yo demuestro también que esta proveniente de la Virgen es distinta de la nuestra. Es más, incluso yo te obligaré a que tú mismo lo reconozcas, dice Ambrosio. Responde, ¿cómo ha nacido de María? ¿De qué manera le ha llevado en el vientre virginal? ¿Cómo fue el parto sin el semen del varón? ¿Cómo ha quedado embarazada una virgen? ¿Cómo una joven ha podido ser madre y dar a luz sin que previamente haya experimentado la unión matrimonial como esposa?
faltaba la causa, pero era engendrado un hijo. ¿Por qué fueron cambiadas las leyes del parto? Vean cómo Ambrosio está mostrando que incluso el nacimiento, la encarnación de Cristo en la carne, no es algo, digamos, lo común. También es algo hermoso, místico, sobrenatural. Es una obra de Dios. Entonces, es admirable la generación eterna del Padre y ahora la generación derivada de la Virgen. Él utiliza ese lenguaje. Y quisiera compartir la explicación muy navideña que hace Ambrosio del texto de Isaías 9:6. Nos dice Isaías: un niño ha nacido, un hijo se nos ha dado. Conoció este principio Isaías, lo conocieron también los magos. Y así, cuando vieron al niño en el pesebre, lo adoraron diciendo: un niño ha nacido. Pero al ver la estrella decían: un hijo se nos ha dado. Un don es propio de la tierra, el otro es un don del cielo. Ambrosio va a utilizar esta cita de Isaías, que por cierto es muy común en este periodo al que nos acercamos, muy común encontrarla en el Adviento, Navidad, para comprender las dos naturalezas de Cristo. Un niño ha nacido, la naturaleza humana. Un hijo se nos ha dado, el Hijo de Dios se nos ha dado a nosotros. Un don es propio de la tierra, el otro del cielo. El uno y el otro son uno solo, perfecto, sin cambio de la divinidad, sin disminución de la naturaleza humana. A uno adoraron y al mismo presentaron los dones para manifestar que era el propio Señor del cielo a quien ellos estaban contemplando en el pesebre. Distingue, dice Ambrosio, los momentos de cada una de las expresiones. Un niño ha nacido, un hijo se nos ha dado. Aunque nació del Padre, sin embargo, no nació por nosotros, sino que se nos ha dado. Pues no es el Hijo por nosotros, sino nosotros por causa del Hijo. Y no nació por nosotros quien nació antes que nosotros. Y es el creador de toda naturaleza. Tampoco ahora nace por primera vez quien ya existía desde siempre y existía en el principio, dice Juan, prólogo. Ahora bien, nace para nosotros lo que no existía, porque también el ángel, cuando habla a los pastores, dijo que había sido engendrado para nosotros, como tienes escrito. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego nació para nosotros lo que no existía. Esto es, un niño de la Virgen, un cuerpo de María. En efecto, este está después de nosotros, aquel que existía antes de nosotros. Genial la explicación de Ambrosio. Otros sostienen lo siguiente: un niño ha nacido para nosotros, un hijo nos ha sido dado. Es decir, quien era el Hijo de Dios, aquí de María, un niño ha nacido para nosotros y se nos ha dado. Escucha al profeta, quien ha sido dado, y danos tu salvación. Se nos da lo que está por encima de nosotros, se da lo que es propio del cielo. Por eso un hijo se nos ha dado, es el Hijo. Como también leemos respecto del Espíritu, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el amor, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Está citando la carta a los romanos. Pero mirad cómo este pasaje extingue muchas herejías. Ahora lo aplica a las contiendas cristológicas y trinitarias. Un niño ha nacido para nosotros, y subraya Ambrosio, para nosotros, no para los judíos, para nosotros, no para los maniqueos, para nosotros, no para los marcionitas. El profeta dice para nosotros.
o sea, para los creyentes, no para los incrédulos. Ciertamente por su misericordia ha nacido para todos. Ambrosio no puede negar el deseo, la voluntad universal de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dice, pero el odio de los herejes hizo que no naciera para todos, quien había nacido para todos. O sea, se nos ha dado para todos, pero son los herejes los que no han querido recibirlo. En verdad, da órdenes incluso a la luz del día para que salga sobre buenos y malos. Ahora bien, no parece el que salga para los que no ven. Así pues, el niño no ha nacido para todos, sino para los fieles. Así tampoco el Hijo ha sido dado a los infieles, sino a los fieles. Se nos ha dado a nosotros, no a los fotinianos, otro tipo de herejes. En efecto, esos dicen que el Hijo de Dios no se nos ha dado, sino que nació desde el principio entre nosotros. No ha sido dado a los abelianos, pues esos no quieren que el Hijo de Dios sea dado, ya que afirman que el Padre es la misma persona que el Hijo. Se nos ha dado a nosotros, no a los arrianos. Ciertamente, estos afirman que el Hijo no ha sido dado por causa de la salvación, sino enviado por su debilidad. Así es como Ambrosio explica esta doble naturaleza de Cristo, este gran misterio de la encarnación a partir de Isaías 9:6. Un niño ha nacido, la encarnación del Hijo de Dios. Un hijo se nos ha dado. El Hijo de Dios ha venido a salvarnos, el que existía desde siempre. Para ir concluyendo, se nos invita a la afirmación de la fe. Lo mismo que le pide Ambrosio a Graciano, creo nos sigue pidiendo a cada uno de nosotros. Esta es la afirmación de nuestra fe. Decimos que hay un solo Dios y no separamos de él al Hijo, como hacen los gentiles, los paganos, ni como los judíos. Negamos nacido del Padre antes del tiempo y que después ha sido engendrado de la Virgen. Ni confundimos al Padre y al Verbo como Sabelio, para afirmar que el Padre y el Hijo son uno mismo. Tampoco sostenemos como Fotino que el Hijo de Dios haya comenzado a existir de la Virgen, ni tampoco como Arrio al creer que existen muchos y distintos poderes, afirmando que hay muchos dioses, según el error pagano, porque fue escrito, escucha Israel, el Señor Dios tuyo es el único Señor. Está citando Deuteronomio. Esta es nuestra fe, que se distingue de todas estas, podemos decir, otras doctrinas consideradas heréticas por la Iglesia. Pero según la fe de la Iglesia, uno y el mismo es el Hijo de Dios, Padre y de David. Uno y el mismo, porque el misterio de la encarnación es la salvación de toda criatura. Lo repito, el misterio de la encarnación es la salvación de toda criatura. Conforme a lo que está escrito, porque apartado de Dios gustó la muerte en favor de todos. O sea que toda criatura, sin que la divinidad tenga que sufrir nada, sería redimida con el precio de la sangre del Señor. Como aparece en otro lugar, toda criatura será liberada de la servidumbre de la corrupción. Es importante defender la completa humanidad, la completa divinidad de Cristo para salvaguardar la redención humana, para llevarla a pleno efecto. Este es el interés que llamamos soteriológico, es decir, por nosotros y por nuestra salvación, como decimos en el símbolo, es que Cristo se ha encarnado. Al terminar el libro segundo del De Fide, le pide Ambrosio a Graciano que se afirme y conserve esta fe. Y después él mismo hace una oración y se lo pide a Dios para que sostengan la fe al emperador. Muestra entonces, Señor, muestra claramente un signo de tu majestad para que el que cree que tú eres el verdadero Señor de poder
y el guía de la milicia celestial, el que cree que tú eres el verdadero poder de Dios y la sabiduría, no temporal ni creada, sino sempiterna, como está escrito, el poder de Dios y la divinidad, confiando en el auxilio de tu majestad, merezca los trofeos de su fe. Es lo que pide para Graciano y es lo que yo también pido a Dios como fruto de estas catequesis, los trofeos de la fe. Que aquel Dios que estamos queriendo conocer mejor, conocer a profundidad, verdadero Dios, el Señor, verdadera sabiduría de Dios sempiterna, nos conceda las gracias, pues, que necesitamos. Hemos dicho, hemos reflexionado a partir del De Fide de Ambrosio, puer natus est, filius datus est nobis. Un niño ha nacido y un hijo se nos ha dado, el mismo, humano y divino. Dice Ambrosio, ec est fides nostra, sic se Deus cognosci voluit ab hominibus. Esta es nuestra fe, la fe en la encarnación, la fe en el Hijo de Dios hecho hombre. Y así fue, y así es, como Dios quiso ser conocido por los hombres. Así damos por concluida esta exposición sobre la Navidad y el misterio de la Encarnación en Ambrosio, obispo de Milán. Los animo a continuar meditando sobre el misterio de Cristo a través de los padres de la Iglesia y a secundar estas iniciativas que nos permiten conocerlos mejor. Estén al pendiente de la publicación de estos artículos y de las demás iniciativas propuestas. Agradezco mucho su atención.